Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Alejandro. Encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una vez más, estamos con Nicolás Bedoya, consultor experto con bastantes años de trabajo en los temas de sistemas de gestión, en estrategia e innovación en el sector salud, con estudios de posgrado relacionados con temas estratégicos y con maestría en innovación. Hoy vamos a tratar el tema de direccionamiento estratégico y el tema de innovación, y vamos a apoyarnos pues un poco en Nicolás para que nos cuente acerca de estos temas tan importantes. Bueno, Nicolás, cuéntanos del direccionamiento estratégico, un poco el tema como para dummies, ¿de qué hablamos cuando hablamos de direccionamiento estratégico? Bueno, digamos que el tema de direccionamiento estratégico tiene que ver cómo las organizaciones definen el norte competitivo, definen sus estrategias, definen cómo alcanzar los objetivos que se plantean, digamos, en su campo de acción, digamos, en los sectores donde la organización se desempeñe. Y obviamente a través del tiempo las organizaciones han evolucionado, pero lo curioso, Alejandro, es que en la evolución, en mi opinión, desde el punto de vista de cómo manejan o cómo gestionan sus estrategias, no ha evolucionado lo suficiente. Desde Frederick Taylor, digamos, un esquema muy mecanicista, ¿verdad? Donde lo que importaba básicamente es la producción, la calidad, los costos de esa producción y los resultados económicos, pues digamos que muchas organizaciones en el mundo actualmente siguen exactamente igual, pensando en cómo mejorar sus finanzas, cómo mejorar sus retornos de inversión para los accionistas, cómo mejorar el costo de producción, etcétera. Pero hoy en día las organizaciones están cambiando, hoy en día el mundo está cambiando y más en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo, definitivamente tienen que reinventarse. Y un elemento muy importante histórico, Alejandro, es cómo las organizaciones y cómo el mundo ha vivido en unos espacios cada vez son más pequeños. Entonces cada vez tenemos menos tiempo y tenemos menos espacio para comunicarnos. Es decir, la velocidad de la información y la inmediatez en los canales de comunicación hace que sea mucho más estrecha. Antiguamente habían grandes salones, había mucho tiempo para planificar, había muchas personas que podían sentarse 2 o 3 semanas o N días a planificar. Hoy en día las cosas se han cambiado, hoy en día tenemos que hacer estrategias rápidas, ágiles, flexibles y reaccionar a una mayor velocidad a todos los cambios del entorno. Entonces, digamos que la gestión estratégica en las organizaciones ya no puede ser como lo hizo Taylor en su momento, como ha venido a través de los años haciendo las planeaciones estratégicas. No sé si tú has vivido la experiencia cuando yo trabajaba en grandes compañías, nos íbamos a unos retiros de 8 días a hacer planeación estratégica, ¿sí? Y Hoy, se hacía un libro gordo de Petete muy interesante de lo que era la planeación estratégica, pues que era un ejercicio de varios días, una semana, en un lugar campestre, casi siempre lo sacaban, había un moderador, claro, claro. claro. Y eso ya no puede ser. Entonces, ese es un factor que ha cambiado. El otro factor que ha cambiado es que para que las estrategias realmente funcionen, hay que tocar el corazón de la gente. Es la gente, las personas son las que verdaderamente mueven las organizaciones. Entonces, si una organización no piensa en su gente y no la involucra, no la hace partícipe de esa planeación estratégica, realmente no tiene mucho sentido. Hablando del contexto interno, pero cuando yo hablo también de las necesidades y expectativas de mis clientes en el sector donde yo estoy compitiendo, la estrategia toma mucho significado. Entonces, los modelos de innovación estratégica, por eso están empezando a desplazar a los modelos tradicionales de estrategia, porque cada vez más es antropocéntrico, es decir, nos centramos más en las necesidades, más en la comprensión de la dinámica humana desde la organización y no tanto en los modelos mecanicistas o en las grandes cifras, que era con lo que antes, o bueno, todavía digamos sucede que tengo que tener todas las cifras sobre la mesa para poder tomar una decisión.
Bueno, pero entonces te entendí allí en lo último que mencionabas, los modelos de innovación estratégica, pero entonces estábamos hablando de direccionamiento estratégico. Entonces, antes de preguntarte sobre innovación estratégica, quisiera saber un poco sobre innovación, sobre qué hablamos pues cuando hablamos de innovación y como otra vez también como su contexto y evolución. Como para que vamos ahí llegando, quisiera llegar posterior a eso al tema de innovación estratégica, pero no quisiera avanzar sin detallar un poco el tema de innovación. Claro, el tema de la innovación nos lleva a repensar, nos lleva a reflexionar, nos lleva a reinventar y a utilizar una cualidad básica que tiene el ser humano, que es la creatividad. Entonces, cómo yo realmente cambio sustancialmente los hábitos de consumo de mi cliente, cómo cambio la forma en que yo trabajo, pero de una manera radical, y también cómo cambio la manera en que me relaciono con mis proveedores, es decir, que el manejo de la cadena de valor, esa gran cadena de valor que no solamente es la cadena de procesos que tiene la empresa, sino todo lo que significa poder llevar un producto o un servicio a un cliente. Esos cambios radicales, la unión de esos tres conceptos es lo que genera la innovación. Y la innovación implica una gran necesidad de flexibilizar los conceptos. Hoy en día incluso Alejandro se habla de la innovación líquida, es decir, cómo realmente tiene que ser tan fluido como el agua, tiene que ser tan cambiante como el agua y tiene que no estancarse y no dejarse, digamos, frenar por los obstáculos y por los cambios que puedan suceder, sino que yo rápidamente tengo que dar el pivote necesario para poder reenfocar mi organización y poder seguir siendo competitivo o ser mucho más competitivo de lo que ya soy. Entonces la innovación implica un cambio de mente, implica una flexibilidad, implica una agilidad y un pensamiento más liviano y más rápido frente a lo que significan los cambios, no como un problema, sino como un reto. Eso digamos, como en el contexto de lo que para mí significa abordar el tema de la innovación. Ok, no, perfecto, me queda claro. Entonces, digamos que planteas el direccionamiento estratégico como lo que veníamos haciendo y su contraste, luego menciona la innovación, la importancia de las personas y demás en el proceso. Entonces, ahora me dices que estas dos cosas se unen en un concepto que se llama innovación estratégica. Sí, ¿Y correcto. qué sería la innovación estratégica entonces? Entonces, antes de entrar en profundidad al tema de innovación estratégica, no podemos desechar el concepto de planeación estratégica. Lo que pasa es que la planeación estratégica tiene un problema, en mi opinión, y es que siempre se fija en el pasado. Están buscando construir un futuro, pero con base en lo que pasó. Y eso, en mi opinión, no solamente es un error conceptual y metodológico, sino que realmente dificulta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sigo cometiendo los mismos errores de la historia. Entonces, el tema de la gestión estratégica tiene que llevarme a buscar elementos que me permitan imaginarme el futuro, construir un futuro y realmente, literalmente, crear ese futuro que yo me imagino en mi cabeza. Por ejemplo, los modelos de innovación son mucho más contundentes, si se quiere decir, porque manejan mucho más el tema de la incertidumbre. Entonces, si yo estoy haciendo estrategia, no lo encasillemos ni en número ni en otro, sino estrategia en general, yo tengo que saber muy bien cuál es mi pasado, tengo que saber cuál es mi presente y tengo que imaginarme muy bien el futuro. El storytelling, por ejemplo, es una herramienta valiosísima para poder contar una historia de dónde vengo, dónde estoy y para dónde quiero ir, independientemente de la metodología que se utilice. Ahora, en la innovación estratégica hay 4 elementos fundamentales, Alejandro, que tenemos que convocar cuando estamos haciendo estrategia. Y eso es lo que hemos dado a llamar el paradigma competitivo. Cómo yo redefino mi modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio lo monetizo, cómo capturo la percepción de valor de mi cliente, cómo hago para manejar mi cadena de valor, la gran cadena de valor, lo que digo, no solamente la cadena de valor interna de la organización, sino también la externa, cómo la administro adecuadamente, los proveedores, el Estado, los competidores y yo mismo como organización, y cómo hago que todas esas 3 cosas confluyan para que finalmente den los beneficios que necesitan los actores de la organización, las partes interesadas, los inversores, las personas que dirigen la organización, las personas que trabajan en la organización, el cliente, el proveedor, etc. Entonces, cuando tú haces una concatenación y una sinergia de esos 4 elementos,
Estás rompiendo el paradigma competitivo y lo que estás haciendo es pura innovación estratégica. Y allá es hacia donde yo quisiera y creyera que deberían las organizaciones. Ok, pero entonces, digamos que me generaron ahí pues un par de dudas. Digamos que lo asocio un poco más a los modelos prospectivos de planeación. Tratar de dibujar una planeación un poco pensando más de cara a futuro. No sé si tiene algo que ver con lo que estás planteando. Claro, lo que pasa es que los modelos prospectivos tienen un problema. Y el problema es que la prospección, que hace parte también obviamente de la innovación estratégica, pero los modelos prospectivos de planeación prospectiva puros se fijan mucho en datos duros y en conceptos organizacionales y dejan a la gente por fuera. Ok. Entonces ahí es donde para mí la planeación prospectiva tiene el mismo pecado de la planeación estratégica. Entonces ahí es donde tenemos que buscar modelos de innovación que realmente sintonicen con la emoción, con los sentimientos, con las necesidades y expectativas de las partes interesadas y siendo mucho más importantes los clientes y los usuarios de un producto o un servicio. Ok, bueno, entonces la otra duda, digamos que me queda allí es cómo podría o si unen o tienen relación o no la innovación estratégica con los sistemas de gestión o los modelos de gestión. No sé si hay alguna conexión entre ellos. Claro, todo, mira. Cuando hicimos ISO 9001-2000, teníamos mucho tema documental. Luego pasamos a la 2008 y tenía algunas cosas de mejoramiento y le va a dar un toque a lo que es el tema documental. Y ahora estamos en la 2015. Y en la 2015, que para mí, en mi opinión, es la mejor versión de la 9001, y yo todavía no estamos hablando de la 5801 ni la de 56002 del 2019, todavía no hemos hablado de esas. Pero la 9001 claramente tiene ya unos indicios de innovación. Me explico, cuando la norma ISO me pide en el apartado 4 que yo entienda el contexto organizacional, entienda las necesidades creativas de partes interesadas, yo ya estoy empezando a mirar el primer elemento de innovación y de estrategia, que es conocer el entorno en el cual yo estoy compitiendo. Luego empezamos a mirar el tema de los riesgos, cómo los riesgos y las oportunidades juegan en la estrategia. Yo tengo que tener claro eso para poder armar una estrategia consistente. Y adicionalmente tengo que estar midiendo el cambio dentro de mi organización, pero también el cambio en el entorno para yo poder ser mucho más flexible y responder de una manera mucho más adecuada. La norma ISO 9001-2015 no habla absolutamente nada de innovación, no hay una sola palabra dentro de las miles de palabras que existen en esa norma internacional sobre innovación. Sin embargo, quienes hemos sido apasionados de la norma ISO 9001 de los sistemas de gestión de la calidad, hemos entendido realmente que la norma ISO tiene muchas cosas de innovación y que sí o sí tenemos que hacerlo, porque adicionalmente tenemos que saber integrar la estrategia con los procesos del sistema de gestión y con los procesos de negocio, que es lo que conforma el modelo de negocio. Entonces tenemos que saber articular eso y articular lo que es hacer innovación. Básicamente lo que estamos haciendo para poder articularlo de una manera consistente es innovar en los modelos de negocio, en la forma como organizamos toda la dinámica organizacional. ¿Eso lo hace la 9001? Sí, pero si uno sabe hacerlo, digamos, tras bambalinas y de manera intencional. Ahora, hay normas más explícitas, la 5801, la norma colombiana sobre innovación, también es muy clara en cómo de alguna manera se llevan los modelos. En mi opinión, falta todavía evolución en las normas de innovación, porque todavía seguimos hablando mucho de innovación de producto, innovación de procesos, pero todavía nos falta ser más contundentes en la innovación estratégica, o sea, en el concepto de cómo yo pienso el futuro y cómo pienso los elementos de competición en mi organización para ser mucho más relevante en mi mercado, y no solamente en el tema del resultado final que es mi producto o mi servicio. No sé si me hago entender. Ya. Entendiendo, digamos que una innovación más, digamos, como pensada en lo que se llamaba, según el manual de Oslo, la innovación en modelos de gestión, en el modelo de gestión, digamos que es un poco más la innovación organizacional. Que sí, digamos que ese tipo de innovación sí es escasa, se supone que es la que genera una buena ventaja competitiva por su buena y fuerte estructura, a diferencia, digamos, básicamente de los otros modelos. Pero entonces, digamos que frente a la respuesta que me das, los sistemas de gestión entonces sí sirven como para amparar, para abrazar
esta innovación estratégica. Te entiendo el derrotero de la 9001, pero entonces digamos que si una organización define o monta su modelo de gestión o su sistema de gestión, que puede ser hoy en día pues múltiple, las organizaciones ya que tienen un único sistema de gestión pues realmente se van volviendo muy pocas, ya cada Sí. una tiene 2, 3, 4. Tal vez entonces la innovación estratégica podría estar amparada dentro de esos mismos modelos, y entonces te entiendo que el reto sería armonizar esos sistemas de gestión justamente con la innovación estratégica. Así Y es. mencionaste allí un par de normas, la 5801, que es la norma colombiana, que creo que es 2018, si no estoy mal. Bueno, ahí esa norma es una norma, aunque yo conozco una versión anterior, pero se me escapa ahí el nombre, la fecha, y la 56002, que es la norma ISO. Entonces, tal vez podrían servir como lineamientos generales para esta armonización de los sistemas de gestión. ¿Cómo Sí, ves por ahí la cosa? sí, exactamente. Y es que realmente tú sabes que las normas, estas normas internacionales lo que le dan a la organización más que nada es estructura y orden metodológico. O sea, cuando yo quiero realmente que la organización entre como en juicio, se vuelva eficiente y se vuelva tranquila y como que fluya, yo la debo meter en una norma internacional que me tenga unos requisitos muy claros que tengo que cumplir, que puedo hacerlo lo complejo o lo sencillo que yo quiera. Entonces, cuando yo armonizo, digamos que el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 sigue siendo la mamá de todas, en mi opinión. ¿De acuerdo? Puedes meter la 27001, le puedes meter la 22, le puedo meter la 26, le puedo meter la 31, todas las ISOs que tú quieras, incluyendo esta 56002, pero sigue siendo la tabla, digamos, como la base donde todas aterrizan. De hecho, el anexo SL es común para todas estas normas, y eso es una de los grandes avances de la norma ISO, que hay todas, digamos, armonizarlas e integrarlas es mucho más fácil. Y para que una organización decida si quiere implementar una norma ya específica, una norma internacional en innovación, tiene que tomar una decisión política y estratégica como organización. Y no solamente es el tema de cómo mejoro mis procesos y cómo me voy mucho más allá con cambios radicales en lo que estoy haciendo para ser mucho más competitivo, sino que es que yo me quiero realmente comprometer políticamente hablando, como una política, como un marco de referencia de la actuación organizacional en lo que significa innovación. Y eso implica, obviamente, que las personas pueden participar, que la creatividad fluye, que nos podemos equivocar, ¿cierto? Que obviamente en innovación no nos interesa equivocarnos, no nos estresa equivocarnos. Por ahora nos equivoquemos mucho, pero obviamente son equivocaciones pensadas, digámoslo así. Ya. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues el tiempo siempre en este espacio se nos va quedando corto. Ya digamos que debemos cerrar. ¿Qué te parece, Nicolás, como por último unas tendencias sobre innovación estratégica o algunas herramientas que nos des como para tener allí algunas en la cabeza? Sí, digamos que a mí hay dos cosas que me gustan muchísimo en el tema de innovación. Obviamente el design thinking es la herramienta, yo diría que el design thinking aplicado es pura innovación estratégica. Es decir, el design ha evolucionado tanto que ya no solamente es para yo hacer un prototipo de un producto, llevarlo al mercado y digamos que tiene un toque humanístico interesante. Claro, también se hace para eso, pero yo puedo hacer estrategia, yo puedo hacer gestión estratégica a partir de modelos de design thinking. Lo que pasa es que yo tengo que salirme completamente de la caja. Yo tengo que pensar completamente diferente, tengo que romper con los esquemas. No me puedo circunscribir solamente al tema de mi información, tengo que aprender a manejar la incertidumbre y a tomar decisiones y crear los escenarios futuros, más ideando un futuro que yo ambiciono y entendiendo una cosa muy importante, Alejandro, que es lo que se llama las señales débiles. Esas cosas sutiles que están en el mercado, que la gente piensa y necesita, pero que no lo dicen a gran voz, y que un catalizador corporativo genio, es capaz de capturarlo y llevarlo a la organización. Entonces, eso es una herramienta muy poderosa del Design Thinking. Y la otra herramienta muy poderosa es cómo crear valor para el cliente. De los modelos de Osterwalder, por ejemplo, es modelos fantásticos en el libro que tiene,
de cómo se crea valor para el cliente, es un elemento trascendente y que es totalmente coherente con el pensamiento de innovación, en el sentido que es completamente antropocéntrico, que está completamente enfocado y orientado a las necesidades que tiene esa parte interesada fundamental de la organización. Ok, bueno, no, Nicolás, como te decía, el tiempo nos acabó, muy interesante el tema. Pues esperamos comentarios, observaciones, cualquier duda, pregunta, digamos que estaremos con Nicolás dispuestos a responderles. Nicolás, muchas gracias, que estés A muy ti. bien. Esperamos pues tener de nuevo otro espacio para que sigamos conversando. Claro que Chao. sí, un abrazo, muchas gracias, Alejandro.